Simón Bolívar en grandes personajes de la historia. Aquel que dio libertad a 5 países: Colombia, Venezuela, nuestro país, el Ecuador, Perú y Bolivia, bien merece estar dentro de los grandes personajes de la historia. Qué importante es hablar de Simón Bolívar, sobre todo en el tema de la educación, algo en el tema de la política. Y para hablar de la educación del Libertador, tomamos como base el libro El Emilio, escrito por Juan Jacobo Rousseau. Un libro que constituye el florecimiento de las ideas educativas. El Emilio abre el camino a esas inquietudes por la educación de la niñez y la juventud. Este libro maravilloso tiene el mérito indiscutible de haber echado a volar un sinnúmero de ideas sobre la materia. Muchas de esas ideas podrán discutirse por atrevidas o por lo utópicas, pero siempre del Emilio se tendrá un saldo positivo y fecundo. La influencia de Rousseau se extiende inmediatamente a Pestalozzi, insigne y abnegado pedagogo, quien en una larga carrera de años y de méritos logró realizar una obra ejemplar. Pasó el tiempo y en las bodegas de los viejos galeones españoles llegaron a estas tierras de América las ideas y planteamientos del ginebrino Rousseau. Los espíritus abiertos y libres devoraron con avidez todas estas palabras. Uno de ellos fue Simón Rodríguez, quien, al ser designado como maestro del joven Simón Bolívar, se aprovechó y se le abrió una magnífica oportunidad para poner en práctica los métodos preconizados en el Emilio. Muchas de las ideas de este libro admirable y contradictorio a la vez quedaron flotando en la mente del discípulo. Más tarde, cuando la espada victoriosa ceda su lugar a la pluma, habrá de exponer Bolívar sus conceptos sobre educación. Casi un cuarto de siglo de sueño subconsciente llevan estas ideas en su mente. Algunas de ellas han de brotar iluminadas y coloreadas por el acento del maestro y del alumno, pero en el fondo se abrirá la sonrisa de Rousseau. Cuán importante es la presencia del maestro para forjar la personalidad del alumno, y esto es lo que hizo Simón Rodríguez. Su influencia en el alma tierna y ávida del discípulo fue decisiva, y sus enseñanzas quedaron impresas en arcilla dócil del joven Bolívar. Sobre todo conquistó para siempre el afecto y la simpatía del futuro emancipador de América. Y Bolívar, el gran caraqueño, siempre decía: yo he seguido el sendero que usted me enseñó. Usted formó mi corazón para la libertad, querido maestro, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Pestalozzi, gran educador de ese tiempo, tenía un principio filosófico en su sistema educativo que decía: espíritu pensando y manos trabajando. Y acaso, guiado por esas palabras, Bolívar decía en alguna oportunidad: la grandeza de los pueblos se mide por sus obras. Obras reviste aquí el más amplio de sus significados. Por obras entendemos también las ideas. Al fin y al cabo, la idea no es más que un producto, una operación de la mente. Las obras de los pueblos son sus realizaciones en los territorios de la idea y en los dominios de la mano. De la mente y de la mano han nacido la civilización y la cultura. De la mente y de la mano en íntima y estrecha colaboración. La mano sola, sin la idea ejemplar que lo proporciona el entendimiento, jamás podría ser matriz de la civilización. La mente sola, sin el auxilio de la mano, nunca podría producir una cultura. El hombre
es la suma del cerebro y de la mano. Por eso se han forjado una civilización y por esto se ha creado una cultura. Decía Bolívar que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Los pueblos ignorantes llevan en su propia entraña el germen maligno que terminará por aniquilarlos. Con masas analfabetas, los pueblos marchan hacia presidios y hospitales. La ignorancia conduce irremediablemente al crimen y a la degeneración moral y física. Seré exacto, dice Bolívar, a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen. Bolívar está plenamente persuadido de que la educación es fundamento de toda grandeza individual, social, política y nacional. La instrucción, dice Bolívar, es la felicidad de la vida y el ignorante está próximo a revolverse en el lodo de la corrupción. Se precipita luego infaliblemente en el lodo de las tinieblas y de la servidumbre. Con todo lo dicho por el Libertador, quedan marcadas con estigmas de fuego las secuelas de tan terrible mal: tinieblas, corrupción y servidumbre. El ignorante es un pobre viajero de la vida, es carne de la vida de opresión y de miseria. Ya en el Congreso de Angostura hace brotar con palabras enardecidas el papel que deben jugar los gobiernos respecto a la educación. Bajo el punto de vista político, la educación es para Bolívar, que se oiga bien, condición indispensable para ejercer derechos políticos. Una de las condiciones para ser ciudadano activo es, según Bolívar, saber leer y escribir, profesar alguna ciencia y tener algún grado científico. Quien quiera ser político ha de profesar una ciencia o un arte que le asegure un alimento honesto. No se le pone otras exclusiones que las del crimen, de la ociosidad y de la ignorancia absoluta. Saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público. Ojalá y nuestros políticos de la actualidad supieran cumplir con estos ideales de Simón Bolívar. Para Bolívar, el fin de la educación no consiste en formar profesionales, ni guerreros, ni estadistas. Consiste en formar el espíritu y el corazón de la juventud. Sobre la enseñanza de la historia nos proporciona una idea original que aún nadie lo ha puesto en práctica. Y dice: la historia, en mi criterio, dice Bolívar, debe propiciarse a aprender, debe aprenderse por lo contemporáneo, para ir remontándonos por grados a tiempos y épocas pasadas. Es frecuente entre nosotros los americanos atribuir mayor importancia al estudio de países y civilizaciones remotas y extranjeras antes que al de nuestros países y culturas. El estudio de nuestra historia, de nuestra América, ha quedado un poco relegada en programas. Ya lo dijo un día José Martí: la historia de América es realmente un caso muy importante que hay que conocerlo, hay que comprenderlo para hablar de lo grande que han sido nuestros pueblos y sus personajes históricos. Para terminar, he de decirles que la belleza no se escapó de su agudo ingenio y dijo: la belleza es admirable en todas sus manifestaciones cuando encarna en formas divinas de mujer. Ella es la reina de las diosas, y Bolívar fue durante toda su vida un adorador apasionado en el altar sublime de esa diosa. No es del caso rememorar los nombres de mujeres que ornaron de poesía y amor
el corto sendero de su vida, pero sin embargo, él supo amar entrañablemente, como él siempre dijo: se puede querer a muchas, amar a una sola. Este fue el pensamiento que tuvo Simón Bolívar en la educación, en la política. Qué importante sería que en la época actual se acojan estos principios de un hombre grande como fue Simón Bolívar. Bien dicen que la historia es la memoria del pasado. Hemos recordado a un gran personaje de la historia.